Bien, venimos de trabajar el periodo 1958 a 1973 en términos de empate hegemónico. Recordemos que en 1955 la Revolución Libertadora generó un golpe de Estado, derrocó a Perón, Perón se fue al exilio y hasta 1973 se alternaron gobiernos militares, producto de golpe de Estado, o bien hubo elecciones en las cuales Perón estaba proscripto como candidato o incluso también su partido como proscripto. Eso cambia recién en 1973. Analizamos esa inestabilidad política en términos de empate hegemónico porque no hay sector de las clases dominantes que pueda imponer un modelo de gobierno y por ende económico también que sea definitorio y que sea estable. De ahí, en función de eso, entendemos los cambios de gobierno, de la polémica o la disputa, mejor dicho, entre un modelo agrario exportador tipo el modelo de principio de siglo, fin del siglo XIX, o un modelo tipo ISI industrializado, pero con las limitaciones que implica. Nada lograba contener al conjunto de la sociedad, las clases dirigentes y las clases populares. De ahí la alternancia en el poder. Al menos ese es el análisis que utilizamos para entender los hechos del 58 al 73. Bien, del 73 al 76 vamos a encontrar una exacerbación de lo que llamamos la violencia política. La violencia política ya era una práctica en el sentido de que las Fuerzas Armadas generaban golpes de Estado o las Fuerzas Armadas apoyadas por algún sector civil, porque no son únicamente las Fuerzas Armadas solas, aisladas, las que generan los golpes de Estado, sino que tienen apoyo de parte de la sociedad, específicamente de algún sector de la clase dirigente. Generan dictaduras. El tema es que ya a partir de lo que habíamos contextualizado como Guerra Fría, luego también la Revolución Cubana, empezamos a ver que se empiezan a vislumbrar posibilidades de transformaciones de la sociedad. O sea, un pase de lo que llamamos un modelo capitalista a el modelo socialista, que es la puja en la Guerra Fría, ¿no? Entonces, esa transformación se propone eh, principalmente, digamos, a través de lo que es la lucha armada. Cuando hablamos de la transformación de la sociedad a través de la lucha armada en el peronismo, tenemos que entender que existía lo que se llamaba la resistencia peronista, que buscaba la caída de las dictaduras y a la vez el regreso de Perón al poder. Esas agrupaciones armadas peronistas, ¿sí? Podemos mencionar las Fuerzas Armadas Peronistas, los descamisados, los montoneros. Esos son agrupaciones clandestinas, militares, que a través de el método de atentados contra empresas o dirigentes sindicales, militares, ¿sí? Secuestros con pedido de rescate para financiarse, algunos casos de copamiento de regimientos militares como para hacerse de armas, ¿sí? O demostración de fuerza. En algunos pueblos del interior llegaba una agrupación como esta y tomaba el pueblo por 24, 48 horas. Este, eso sería dentro del peronismo, pero también la izquierda, la agrupación más destacada, no la única, es el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ya no veían a Perón como el líder, sino que directamente coincidían en esto de la necesidad de una revolución socialista, de hacer un cambio de sistema político, económico y social. Entonces, como vemos, era un momento complejo, ¿sí? Por esto de la posibilidad de instalar un cambio y ese cambio, un cambio de régimen, un cambio
pase del socialismo, para pasar al socialismo, al comunismo, pero de manera violenta, ¿no? Este, esto no es en nuestro país. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en 1969 se da el Cordobazo, en 1970 aparece Montoneros y asesina, secuestra y asesina, le hace un juicio, ¿no? Es un juicio del pueblo a Aramburu. Recuerden que Aramburu es el que había, el presidente de la Revolución Libertadora, ¿no? De la de 1955, el golpe de Estado de 1955. Eh, en 1971 también se da en Córdoba lo que se llama el Viborazo, que es un levantamiento popular similar al Cordobazo. 1972, presos políticos que estaban en el penal de Rawson, bueno, generan una fuga, partes logran fugarse, otros son apresados y fusilados. Recordemos también, ¿no? La Revolución Cubana, como ya mencioné antes, el protagonismo de Che Guevara, como con la teoría del foco, ¿no? De poder instalar en alguna región del país la idea de este, el socialismo, ¿no? Y poder ir ampliándolo y ir copando la mayor parte del territorio o el territorio incompleto, ¿no? Estamos hablando de situaciones como lo que es la guerra de Vietnam, en donde se está claramente la posibilidad de un cambio de régimen. Si uno hoy lo mira, no era posible, ¿sí? Hoy con ya el pasado, la historia ya escrita, digamos, ¿no? Como que no era factible. Pero en aquel momento, tanto de la derecha como desde los sectores de la izquierda veían que era posible. La derecha con temor, digamos, ¿no? Y desde la izquierda con esperanza. Pero ese temor de la derecha, de las clases dirigentes, bueno, genera reacciones como es esto del terrorismo de Estado, saltar por fuera de la ley, ante un hecho violento por parte de las agrupaciones estas revolucionarias, no es caer, aplicar la legislación, sino por el contrario utilizar el terrorismo de Estado. En ese contexto vamos a hablar de 1973 a 1976 como los gobiernos peronistas. ¿Por qué los gobiernos peronistas? Porque no es que cuando termina la Revolución Argentina hay un llamado de elecciones en los cuales puede participar Perón. Se pone una serie de requisitos, como que el principal es que tiene que ser el candidato tiene que ser residente. Y sí, en el país. Y si Perón venía al país, no lo iban a poner preso, ¿no? Entonces, se da un acuerdo, el Frejuli, hay elecciones y casi el 50% de los votos gana este, Héctor Cámpora, con su vice Solano Lima. Ahí es donde se presenta el conflicto, se manifiesta con evidencia el conflicto que hay al interior del peronismo. Porque recién yo les montoné que las agrupaciones, principalmente de jóvenes, dentro del peronismo coincidían con la izquierda con esto de la necesidad de una revolución socialista. Pero estas agrupaciones de jóvenes como montoneros, descamisados, Fuerzas Armadas Revolucionarias, no eran todo el peronismo. Recuerden que la base del peronismo, origen, tiene que ver con el sindicalismo. Entonces, el sindicalismo, recuerden, existe el capitalismo es un sistema legítimo, ¿no? Y bueno, hay que buscar la justicia social logrando que los trabajadores obtengan beneficio, pero el trabajador sigue siendo trabajador y la propiedad privada sigue existiendo. No es una revolución socialista, es hacer como un capitalismo justo, digamos, ¿no? Y en eso se enfrentan dentro del peronismo a lo que se llama la tendencia revolucionaria, ¿no? Toda la juventud, que busca un regreso a Perón, pero también con un cambio de sistema hacia el socialismo. Es muy interesante ver cómo, mientras Perón está en el exilio y no hay gobiernos constitucionales legítimos, se impulsa,
se le da un apoyo desde Perón a esto que llamamos la juventud, ¿sí? A los más revolucionarios. Pero una vez que regresa Perón al poder, bueno, se marca el apoyo hacia lo que podemos decir, lo ortodoxo, lo clásico, que sería, bueno, el sindicalismo. Este, y es así como em, Héctor Cámpora era más partícipe de lo que se llama la juventud, ¿no? Esto es la tendencia revolucionaria. Cuando llega al gobierno el 25 de mayo de 1973, pasa menos de un mes y Perón vuelve al país, ¿sí? Iba a bajar del avión en Ezeiza, pero lo estaban esperando justamente los ortodoxos, ¿no? O los que serían los sindicalistas, ¿no? Y también lo que llamamos la tendencia revolucionaria, los jóvenes. Y ahí se produce un enfrentamiento donde hay armas, ¿no? Y hay muertos. Bueno, termina bajando en otro lugar. Y como decía, Perón se manifiesta a favor de lo clásico, ¿no? De esto de la puja salarial a través de los sindicatos. Cuando llega Perón, luego se produce la renuncia de Cámpora y de Solano Lima, y nuevamente hay elecciones. El 12 de octubre de 1973 asume Perón y la particularidad que tiene es que su vice, te recuerdo que Perón ya era grande, estaba enfermo y la posibilidad de que sea reemplazado por el vice era factible, ¿sí? Sale de, no sale, perdón, de la tendencia, ¿no? Ni de la juventud, sino que elige como su vice a Isabel Perón, su segunda esposa. Y una vez en el poder, llega con más del 60% de los votos, lo que propone es un pacto social. eh, Acorde a su primer y segundo gobierno, ¿no? Un pacto social donde hay un acuerdo de precios y salarios. O sea, para que no haya inflación, se busca que los salarios se fijen y también se fijen los precios. Y también, eso en lo económico. En lo político se enfrenta abiertamente en mayo, 1 de mayo de 1974, un acto en la Plaza de Mayo, se enfrenta abiertamente a Montoneros. Montoneros se retira de ese acto, ¿m? Y queda como relegado del poder. Un mes después, perdón, 2 meses después, en julio, fallece Perón, ¿sí? Y asume Isabel Perón. Isabel Perón estaba muy influenciada por López Rega, que es de extrema derecha, ¿sí? Entonces, sería del 73 al 76, sería el tercer gobierno de origen peronista, o sea, Cámpora, Perón propiamente dicho, y ahora Isabel Perón, tiene un marcado carácter de derecha, pero una derecha que aplica la violencia política. En este enfrentamiento que había entre los ortodoxos, ¿no? Y la tendencia revolucionaria, el rol de López Rega es fundamental, ¿no? Porque empieza a haber enfrentamientos, atentados, secuestros, muertes. Es algo muy de patota también en los enfrentamientos, ¿sí? Y es así que recuerden que no era únicamente Montoneros, eran varias agrupaciones y algunas ya de propiamente izquierda, no de origen peronista. Isabel Perón recurre a las Fuerzas Armadas para reprimir, ¿sí? Y como una agrupación paramilitar muy vinculada a López Rega, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. ¿Mm? En el gobierno de Isabel Perón, Montoneros vuelve a la clandestinidad. ¿Mm? Y también se da como algo muy importante, en 1974-1975, ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, busca aplicar la teoría del foco, la práctica de foco, o sea, iniciar un levantamiento
popular en una determinada región del país, con difícil acceso geográfico por parte de las Fuerzas Armadas, y de ahí ir en forma de espiral, ir ampliando la, la influencia de su idea al resto del país. Bueno, el gobierno constitucional, recuerden que fue elegido, ¿no? Le pide, le indica a través de un decreto a las Fuerzas Armadas que lo aniquilen, ¿sí? Acá no estamos hablando de que pongan a disposición de la justicia, sino directamente vemos que no hay hay un aval a las Fuerzas Armadas para que utilicen la represión. Esto en relación al ERP, ¿sí? También ese foco es rápidamente eliminado, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas. La diferencia de capacidad recuerden que estamos hablando de terrorismo de Estado, es un Estado que se enfrenta a un grupo de personas civiles que se quieren levantar, ¿no? O sea, que quieren imponer, así sea violentamente y de forma ilegal, una idea distinta, pero no estamos hablando de poner a disposición de la justicia, sino aniquilar. Esa represión también se practica a opositores, no necesariamente que estén en la idea esta de transformar la sociedad a partir de medios violentos, sino un sindicalista o un estudiante, alguien que reclama por determinada cuestión, legalmente, también es reprimido, ¿no? Estamos hablando también de esto de que si mi amigo es de la tendencia, bueno, yo también puedo caer simplemente porque estoy en la agenda de él, ¿sí? En el gobierno de Isabel también lo que se da es la crisis económica. Hay una inflación muy grande, devaluación, los salarios fijos, ¿sí? Y se calculan, esto siempre estimado, ¿no? Alrededor de 3.000 muertes por causas políticas, ¿sí? El fin del gobierno de Perón, de Isabel, se da faltando solamente 7 meses para las elecciones. O sea, ahí evidentemente no hubo hay una aceleración que dijo, bueno, no vamos a esperar a las elecciones, y el 24 de marzo de 1976 se da el golpe cívico-militar que termina derrocándola.